Bueno, lo prometido es deuda y aquí está tu CFO externo ayudándote en una pregunta que nos hacen muchísimo y lo hacen todos los clientes, y yo creo que la mayoría de la gente tiene esta pregunta, y es respecto a la evaluación de su empresa, es decir, a la tasación de cuánto vale su empresa en el mercado. Y hay una segunda pregunta, y es si esa tasación o esa evaluación se puede incluir dentro de los estados financieros. Pues bueno, estas dos preguntas de cómo evaluar tu empresa y dos, si la evaluación de los estados financieros o la evaluación de tu empresa se puede incluir en los estados financieros, lo vamos a resolver. Veámoslo. Bueno, para desarrollar la primera pregunta es, claro, ¿cómo se hace para evaluar una empresa? Nosotros, yo que vengo del mundo de la auditoría, de este mundo de las multinacionales, donde auditamos y hacemos due diligence, y muchas empresas o muchos empresarios o muchos fondos de inversión o inversionistas contratan estos servicios o nos contratan a nosotros, ese tipo de profesionales que somos expertos en auditoría, finanzas, y nos metemos en todo este mundo de los números en profundidad. Pues efectivamente hay unas técnicas que yo te voy a revelar para determinar la mejor valuación de tu empresa. Esto sirve mucho, por ejemplo, cuando vas a vender o cuando entras a rondas de inversión. Entonces lo primero que te preguntan es, ¿cuál es la valoración de su empresa? ¿Cuánto cuesta su empresa? Y por qué, si usted me está ofreciendo un 10, un 20, un 30, un 5%, ¿por qué eso cuesta lo que cuesta? Y ahí entramos un poco a nosotros a hacer un poco el due diligence, ¿no? Es decir, oiga, usted me está diciendo que eso cuesta 3 millones, 4 millones, 5 millones, pues entramos nosotros a verificar si eso es real. Y eso lo contrata generalmente el inversionista. El que va a invertir es el que contrata el due diligence y hace toda una auditoría para saber si eso en lo que va a invertir es real o no, o vale lo que vale. Entonces, hay tres pasos fundamentales que vamos a atacar en este video para la evaluación de la empresa. El primer paso es, obviamente, arrancamos por el análisis de estados financieros, que los estados financieros deben cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, estar firmados por un contador o en su defecto un auditor, ¿sí? Un auditor externo, un auditor de cuentas. En cada país tienen un nombre diferente, pero en general es un auditor externo independiente. El segundo, y muy importante, es la selección del método de evaluación, y eso depende del primer punto. Si dependiendo del análisis financiero ya se determina cuál es el mejor método de evaluación para tu empresa o para tu organización. Y por tercero, se tienen ya los ajustes, digamos que los factores externos, estos que son de alguna manera, cualitativos o cuantitativos, sí, cualitativos, sobre todo cualitativos, que son como estos intangibles que puede tener la empresa alrededor de su entorno, en el interior de su compañía, empleados clave, patentes, cositas así, o cosas de estas que al final pueden incrementar o disminuir el valor de una organización. Entonces, no voy a profundizar mucho en cómo se hace esto, simplemente voy a explicar los conceptos generales, pero es para que al final, si tú te enfrentas a esto, sepas de alguna manera de qué te están hablando. Y si necesitas algún due diligence o necesitas que evaluemos tu empresa o que alguien evalúe tu empresa, pues nada, escríbenos ahí en los comentarios, dejaré toda la información para que puedas hacer esto. Entonces, como primera medida, el análisis de estados financieros. Efectivamente, el primer paso para evaluar los estados financieros es mirar el histórico, que todo el histórico tenga consecuencia y de alguna manera sea real. No es porque lo que le estén pasando a uno sea mentira o uno al final lo recibe de buena fe, sino que dentro de la estructura del análisis financiero hay mucho criterio humano. Tú no me lo vas a creer, pero un estado financiero está lleno de criterio humano. Todo es un criterio humano, es decir, que los estados financieros no son tan objetivos como uno cree que son. Por ejemplo, en el efectivo, muchas empresas, tú dices, pero es que el efectivo, ¿cómo no va a ser, cómo son un criterio humano? El criterio humano es que alguien decide colocarle una variable y esa variable cambia toda la estructura de la cifra. Pero en el efectivo, ¿quién le puede cambiar? O en el cash, ¿quién le puede cambiar? ¿O quién le puede poner un criterio? Y pues sí, resulta que cuando tienes monedas extranjeras o cuando tienes diferentes bancos de diferentes monedas, hay empresas que definen su tasa de cambio, y esta tasa de cambio es definida por un criterio corporativo. No toman una tasa de cambio de mercado, sino que definen esa tasa de cambio. Si estás en esa posición, eso es un criterio que toca entrar a auditar o toca mirar si realmente eso define la evaluación. Y así cuenta por cuenta. Todas las cuentas tienen criterios profesionales: la evaluación del inventario, las tasas de retorno, la amortización, más dicho, dentro de estas cuentas hay profesionales que dentro de su criterio le han metido mano. Entonces revisamos la información histórica. Todo lo que se pueda descargar, todo lo que se pueda investigar, se mete en unas bases de datos en un Excel y comenzamos a hacer el análisis financiero. De ahí se miran diferentes cosas.
Eso es lo primero, el análisis histórico. Luego entramos a hacer prospecciones, es decir, con todo ese análisis histórico que generalmente se hace de 3 a 4 años atrás, 2 puede ser un poco, a menos que la empresa tenga solo 2 años, pero generalmente se hace con más información, pero con base en toda la información histórica de 3 o 5 años atrás, se hacen las proyecciones a futuros teniendo en cuenta lo contratado o lo que está a la fecha. Contratos de clientes, contratos con proveedores, contratos con empleados, diferentes proyecciones, órdenes de compra, es decir, otras cosas que estén en la realidad, y con base en eso se hacen las proyecciones para poder definir de alguna manera el going concern. Eso se llama como el negocio en marcha de la empresa. ¿Qué es lo fundamental? Es lo que se ve, es decir, ¿esta empresa tiene futuro? Es lo que se pregunta, ¿no? Que yo no meta mi plata y se esfume por cualquier otra razón. Entonces se miran aspectos legales, se miran aspectos, bueno, otros temas ahí que no voy a profundizar en eso, pero eso es lo que se hace, miraremos históricos y después sacamos pronósticos de tiempo que más adelante estaremos, por ejemplo, si tú quieres sacar pronósticos para una ronda de inversión, en otros videos estaremos sacando incluso calculadoras donde tú fácilmente puedes incluir tus productos y proyectar tu empresa para solicitar o para hacer fundraising, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya después se identifican tendencias y el desempeño de la organización y cómo es el tracking de todo esto. Ya entrando en el segundo tema, que es la selección del método de evaluación, nosotros generalmente encontramos 3 métodos de evaluación. El primer método es la valorización de flujo de caja descontado, es decir, el típico, bueno, proyecte todo eso, mire todos los contratos que tiene, generalmente se hace por el EBITDA, que en videos futuros estaremos explicando qué es el EBITDA, pero en términos generales ya sabemos qué es el EBITDA. Entonces lo que hacemos es proyectar esa información y traerla a valor presente, que son los flujos descontados, generalmente con una tasa de descuento que puede ser el WACC o puede ser una tasa de descuento de mercado, bueno, eso ya dependiendo, pero la idea no es decir, cuando uno comienza a evaluar una empresa, todas estas variables se tienen que explicar para que el inversionista sepa cuáles fueron los criterios de evaluación y con base en eso, pues ya él toma las mejores decisiones. Digamos que es el que más se controla porque la información está ahí. Lo que pasa es que no es tan objetivo, no es tan objetivo en el sentido que cualquier proyección o cualquier pronóstico, pues puede ser un tiro al aire, ¿no? Es decir, puedo disparar para cualquier sitio y las cifras me dan. Si yo quiero que me dé 1000, me da 1000. Pero no hay un sustento. A veces le incluimos estadísticas, probabilidades y todo eso, pero eso ya es muy costoso y generalmente los inversionistas no invierten en eso porque decimos en Colombia, sale más caro el caldo que la gallina, ¿no? Entonces, generalmente no lo hacemos así. Pero cabe la posibilidad de que suceda. Generalmente es flujos descontados. La segunda opción de valorización es la valorización por múltiplos comparables, que suena muy técnico, suena muy bonito, pero la realidad es ir a una empresa igual a la tuya en la industria donde se ha hecho negocios similares y comparar, ¿vale? Entonces se sacan todos los estudios, se sacan todas las inversiones, se sacan estados financieros, todo lo que se ha publicado, historias, bueno, lo que sea, y se dice, mire, esta empresa hizo esto, esta empresa hizo eso, usted tiene eso, bueno, es decir, se comienza a comparar y de alguna manera se puede definir un valor de mercado. Esto de alguna manera es óptimo, incluso es como se hace la tasación de activos inmuebles, donde el alrededor, el contorno de ese inmueble es lo que define el valor del inmueble. Generalmente se saca así, es decir, los peritos se basan en un valor de mercado para definir el valor del inmueble. Entonces, y así mismo sería lo ideal en las compañías. Lo que pasa es que evaluar una casa uno sí puede comparar porque hay muchísimas casas, pero no hay muchísimas empresas que se parezcan unas con otras, es decir, de la misma industria, un montón de cosas, pero no se parecen unas con otras. Es lo que quiero decir. Entonces, es muy difícil. Es el punto ideal, pero generalmente no hay muchas. Y este es la mejor opción, pero no se usa tanto. Es más objetivo, pero no se usa porque es muy difícil encontrar el contraste, de encontrar esa empresa con la que yo pueda comparar mi negocio. Y la otra es pues la valorización contable, que la valorización contable son estas empresas que sí tienen grandes activos como maquinaria, inmuebles, terrenos, como este tipo de cosas donde dicen, no, pues es que esta empresa realmente no tiene mucha operación a nivel de industrialización o de comercio, o sea, no tiene mucha transacción, sino lo que tiene son activos que de alguna manera se pueden tasar fácilmente. Ese es el valor contable, ¿no? Que uno lo que hace es, como por ejemplo una empresa que lo que tiene son inmuebles, pues lo que se hace es valuar esos inmuebles y ya se les puede colocar
una combinación con estos flujos futuros y definir cuánto es lo que realmente vale no solo los inmuebles, sino el usufructo o el revenue que pueden generar esos inmuebles. Entonces hay una combinación de dos, pero generalmente se utilizan 3 métodos de evaluación o de valorización de tus activos. Hay un tercer punto que te comenté, que es el ajuste por factores externos. Que los factores externos, hay dos temas como muy puntuales que se miran, y es uno, toda la competencia, todo el entorno competitivo que hay alrededor de la industria o alrededor de la empresa, y lo otro pues son estos activos intangibles, que los activos intangibles pues pueden ser muchos, es decir, hasta un empleado. ¿Sí me entiendes? Incluso, no sé si por ejemplo en SpaceX o cosas así, pues el intangible principal es Elon Musk. Si Elon Musk no estuviera a la cabeza, muchos inversionistas no estarían ahí, es lo que quiero decir. Entonces, este tipo de intangibles, no solo marcas, sino patentes, es decir, hay muchísimas cosas que se tienen en cuenta que de aquí no acabaría, pero sí quiero que tengas en cuenta es eso, ¿no? Es como el entorno que de pronto, si está muy competitivo, pues puede evaluar o puede incrementar, porque si no tiene competencia, tiene en cuenta para virar la probabilidad de ventas y todo esto dentro del mercado. Y por el otro lado, pues están todos estos intangibles que ha creado la organización o que tiene la organización para poder definir una evaluación correcta. Entonces, con esos 3 puntos es que entramos nosotros los financieros y hacemos una evaluación de las empresas. Ahora vamos con la gran pregunta. Yo, cuando evalúo mi empresa, ¿la puedo incluir en los estados financieros? De estricta medida, te puedo decir que en la mayoría de las normatividades a nivel internacional, no. ¿Es una mala noticia? No. No puedes incluir la valorización de tu empresa dentro de los estados financieros, como muchos empresarios creen que pueden coger toda su empresa, decir, valorarla e incluirla como un intangible, y eso lo contrarrestan. ¿Contra qué? O sea, ¿cuál sería la contrapartida de incluir un intangible? ¿Contra qué? ¿Contra un ingreso? O sea, de la nada salió tu empresa. Tu empresa puede costar 5 millones de dólares, pero si esos 5 millones de dólares realmente no te los han puesto, no te los han invertido, tu empresa no puede reflejar eso en los estados financieros. Pero hay algo que toca aclarar, y es que el goodwill, ¿sí? O lo que nosotros llamamos, sí, el goodwill, que el goodwill, el inversionista que invierte en esa empresa, sí puede registrar dentro de la inversión la diferencia que tienen los activos comprados versus lo pagado, ¿vale? Eso sí lo puede, pero el empresario no puede reconocer la valorización de su empresa. Vamos con un caso real. Por ejemplo, está Ricardo, un empresario, un emprendedor que ha desarrollado un software de inteligencia artificial, y este software le ha costado algo así como 650.000 euros, ¿vale? El desarrollo de este software. Pero él sale a pedir inversión y está solicitando más o menos unos 2 millones de dólares o de euros, ¿vale? Dentro de estos 2 millones, él dice es que mi empresa vale 10 millones o 12 millones porque hay tanta proyección en el mercado y yo estoy vendiendo el 20% de mi empresa por esos 2 millones de euros. Entonces, él dice, claro, mi empresa vale 2 millones de euros. Entonces es como si yo esos 2 millones de euros los colocara en mi activo y la contrapartida se le colocaría, no sé, o el patrimonio, supongamos. Esa valorización no se puede registrar en la contabilidad. Pero ¿qué valorización sí se puede registrar en la contabilidad? Por ejemplo, Ricardo convence a un grupo de inversionistas a que inviertan en su proyecto y le entregan los 2 millones de dólares o de euros. Le entregan los 2 millones. Y Ricardo comienza a contratar equipo, a ejecutar todo su plan de trabajo según las promesas que le hizo a los inversionistas. El inversionista realmente incluyó dentro de sus estados financieros, puede registrar una inversión por los 2 millones, pero de esos 2 millones hay un margen que se llama el goodwill, que es la diferencia de los 650.000 que realmente tiene él dentro del software o lo que le ha invertido. Esa diferencia la podemos registrar como un intangible, que es el goodwill, y lo podemos amortizar dependiendo la normatividad. Por ejemplo, en IFRS uno solo puede reconocer eso si lo ha contratado o lo ha firmado, ¿vale? En US GAAP tú solo puedes reconocer el intangible si lo has efectivamente pagado, es decir, si realmente sacaste cash o diste algo en especie para comprar esa participación. Entonces los 1.350, algo así, o el 1.350.000 que te quedan de los 650 que has comprado o la participación que has comprado versus los 2 millones que estás invirtiendo, pues es lo que puedes registrar como goodwill. Pues si tienes más preguntas sobre la estructuración financiera, sobre modelos financieros, sobre toda la estructura financiera y cómo funciona,
para que tus finanzas sean atractivas, sean sexys, que recuerda que siempre tus finanzas y tus estados financieros deben estar sexys, y eso no se hace simplemente teniendo ventas, sino debe haber una gestión financiera diaria dedicada a que realmente tus cifras sean las que son, con un buen EBITDA, con unos buenos márgenes, con todo esto. Esto se hace de una forma diaria, esto no se da de la nada, porque puedes tener muchas ventas pero estar en pérdida, puedes tener muchas ventas pero cartera mala o cuentas por pagar muy a largo plazo, deudas incobrables, es decir, cosas que se tienen que ir trabajando en el día a día. Entonces, pues nada, si quieres más información, síguenos, no se te olvide suscribirte a este canal, dale like a este video si te fue útil, coméntame en los comentarios si te sirvió, si no te sirvió, mis puntos de mejora o algún tema específico que quisieras tratar, y nosotros pues con mucho gusto sacaremos los videos necesarios. Entonces, pues nada, un abrazo y que tengas excelentes y los mejores negocios del mundo.